el ángulo de elevación. Entonces, ¿qué es un ángulo de elevación? Ustedes quieren pueden tomar apuntes. Dice, cuando un observador, vemos aquí a la persona que es de maletina, el de color azul, observa, un observador dirige su mirada hacia un punto hacia arriba, precisamente donde está el avión, ¿no? Esa línea roja se llama, que ahí no aparece, se llama la línea visual. Es la línea que une su visión con el objeto, en este caso el avión. Entonces dice, entonces el ángulo que forma la línea visual, la línea roja, con el horizontal, o sea, la línea ahora negra punteada que vemos, se llama la visual horizontal, ese ángulo que se forma entre esas dos rectas se le llama ángulo de elevación, porque el ángulo va con respecto a la línea visual, va hacia arriba, ¿sí? Esa es la diferencia, como la característica en este caso. Por acá, un momentico. Ahora, vamos a ver la siguiente. Ahora hablamos del ángulo de presión. ¿Cuándo se habla del ángulo de presión? Dice, si el punto de observación se encuentra debajo de la horizontal, se llama ángulo de presión. Entonces, ahora la línea visual, miramos aquí las gafitas, la línea visual va hacia abajo, donde están dirigidas las flores, y esa es la línea roja que estamos observando, esa es la línea visual. La línea de visual horizontal, con respecto a ella, entonces el ángulo está por debajo de ella. Al estar por debajo de ella, entonces hablamos de un ángulo de presión. Entonces, cuando el ángulo está por encima, ángulo de elevación. Cuando está por debajo, ángulo de depresión. Es el primer elemento que tenemos que tener claro. Entonces, por ejemplo, en esta primera situación, vemos a un grillo, y él dice que está a 10 metros del pie de un árbol, de una palma, ¿cierto? Observa el tamaño total de dicho árbol con un ángulo de 30 grados. ¿Ahí qué ángulo está utilizando? ¿Un ángulo de elevación o de depresión? Elevación. De elevación, correcto. Porque desde la línea horizontal el ángulo abre hacia arriba, ¿cierto? Bueno, entonces, hablando ya del ángulo de elevación, de 30 grados. La pregunta para este problema es, ¿cuál es el tamaño de dicho árbol? Entonces, nos dieron el ángulo, nos dieron la distancia de donde está el grillo hasta donde está la palma, que es de 10 metros, y nos preguntan que cuánto es la altura de dicho árbol. Entonces, ese es nuestro objetivo, encontrar esa incógnita. Vamos a mirar entonces ahora, yo la tengo aquí en el tablero. Aquí está el dibujito. Entonces, aquí está el grillo, la palma, para que observemos los datos. Vamos a mirar qué situación se nos daría para este caso. Yo voy a trasladar solamente acá, como el triángulo, para poder observar como unas características. Entonces, este es el ángulo. ¿Cuánto? 30 grados. La distancia de aquí, que es de 10 metros. Y nos preguntan que cuánto vale esto, que es la altura. ¿Sí? Entonces acá ya vemos el objeto geométrico, que es el triángulo, con las medidas. Bueno, primero que todo identifiquemos qué datos son los que nos dieron, cómo se llaman esos datos. Por ejemplo, estos 10 metros, ¿a qué datos están haciendo referencia? ¿Hipotenusa o un cateto? ¿Cateto adyacente? El cateto adyacente, correcto. Es el cateto adyacente, ¿por qué? Porque está más cerca del ángulo. Porque es el que está al lado del ángulo, correcto. Está al ladito de él. Bien, entonces el lado que está al frente de él, sea la altura, está representada con H, ¿a quién corresponde? Cateto opuesto. A cateto opuesto. Eso, siempre el cateto opuesto está al frente del ángulo. Y entonces nos quedaría que esta línea que tenemos acá sería hipotenusa, ¿cierto? Voy a colocarla así para que no nos confundamos con esa H.
Listo, entonces eso es lo primero que hacemos, identificamos qué datos son los que nos dieron. Nosotros tenemos 6 razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cuál de esas 6 razones que involucren los datos que tenemos y el dato que hay que hallar está en una de esas 6 identidades? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar la definición de cada una de ellas. Seno, ¿a qué corresponde? A tal cosa. Coseno, ¿a qué corresponde? A tal cosa. Y vamos mirando. Tengo esto y necesito este. ¿Cuál me sirve? ¿Sí? Entonces, analicen y me dicen, a ver, ¿cuáles podría ser? Entonces, vamos a utilizar entre seno, coseno y tangente. Bueno, y profesora, ¿por qué? Nos dice eso y luego nos explicó ya que habían 6. Pues porque nos facilitan el trabajo, porque en la calculadora tenemos las fundamentales, seno, coseno y tangente. La cotangente, como ustedes, si pronto tienen una calculadora de a mano, observan que no aparece ni la cotangente, ni la secante, ni la cosecante. Pero se puede hallar con la calculadora, sí, pero tiene un proceso un poquito más, digamos, hay quien exhale otro proceso más. Entonces, lo más fácil es utilizar siempre las 3 fundamentales. ¿Cuál sería la fundamental de esta? O sea, ¿ella de quién es inversa? La cotangente. Porque así como están los datos, bien, nos sirve. A la tangente. Eso, correcto, muy bien. Esa sí es la que vamos a utilizar. Ella es inversa a la tangente. Entonces dice que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y la tangente sí la tenemos en calculadora. Entonces vamos a utilizar esta. Y como dijo Eduardo, podríamos utilizar la cotangente, la nombré primera, sí. Pero lo digo es por el hecho de que en la calculadora nos generaría un proceso más para poderla aplicar. Entonces solamente vamos a trabajar con la tangente. Bueno, entonces ahora sí hagamos acá nuestro desarrollo. Entonces, lo primero que hicimos fue ubicar qué datos teníamos, ¿cierto? Los que marcamos en color fucsia. Y el siguiente paso fue encontrar con cuál de las relaciones trigonométricas es con la que vamos a resolver el problema. Ya encontramos que fue con la tangente. Pudo haber sido con cualquiera de las otras 6. En este caso se dio solamente con la tangente, no hay problema. Entonces decimos, ¿y profe, puede ser todas con la tangente? No sabemos, según el análisis del problema. Entonces, de una vez aquí vamos reemplazando datos. La tangente del ángulo, sea de 30 grados, es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto se llama h, que es la altura. ¿Sí? H como altura. Y el sol dividido sobre el cateto adyacente, que aquí dice que vale 10 metros. Listo. Entonces, miren que aquí ya nos quedó algo muy sencillito. Tenemos un valor acá, que es una calculadora, un valor decimal, que ahora no vamos allá. Este valor, y hay que encontrar h. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejar la h. Para despejar h, ¿cómo se hace? Este valor que está dividiendo lo va a pasar al otro lado, a multiplicar. Entonces va a quedar 10 por tangente de 30 grados es igual a h. Entonces, organicemos mejor en orden de izquierda a derecha. Es decir, que h es igual a 10 por la tangente de 30. Entonces, les aconsejo, de una vez en la calculadora, no, por ejemplo, yo hallo la tangente de 30, la tangente de 30 me da 0,5773, bueno, da un número decimal largo. Entonces lo que hago es, no copio el valor como lo que me dio, sino que de una vez en la calculadora multiplico 10 por tangente de 30. De una vez, 10 por tangente de 30, para que me dé un valor más exacto y me coja todos los decimales. En este caso, a mí me dio 77. Así, lo dejo así. Y estamos hablando de 10, ¿qué? 10 metros, o sea que son 5,7 metros. Y ese sería el valor de la altura del árbol al cual va a saltar el grillo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el equipo de esta niña, que se llama Camila, ellos hicieron la medición querían hallar cuánto era la distancia de donde ella estaba hasta el vértice que vemos de la cafetería en el colegio. Y se logró medir cuánto era la distancia desde la base de aquí en la cafetería hasta ese vértice y la distancia desde ahí, que precisamente es donde está este otro estudiante, hasta donde está Camila. Y entonces el objetivo es encontrar esta hipotenusa. Hallan el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo
es un triángulo rectángulo, entonces nos dan la hipotenusa, que se forma cuando Camila observa el vértice del tejado del patio de la cafetería de la institución. Entonces, con esos datos, dibujo en el triángulo, nos tenemos el ángulo de elevación de 30 grados. Estos 10,6 metros, ¿a qué correspondería? ¿A qué dato? A un cateto, ¿A qué cateto sería? el adyacente, El adyacente, correcto. Entonces nos dieron el cateto adyacente y el dato que está allá al frente corresponde ¿a quién? al cateto opuesto. Al cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, a ver si me genera un poco mejor. Entonces, ahí que tenemos el cateto adyacente, ¿cuál de las relaciones trigonométricas podemos hallar el valor de la hipotenusa? Entonces, los dejo para que ustedes lo hagan. Cuando tengan ya la solución, me pueden mandar la foto al WhatsApp y acá la revisamos. Yo la comparto y la revisamos. Diego colocó que, bueno, la hipotenusa es lo que va a hallar. El cateto opuesto es de 6,11 metros. El cateto adyacente 10,6 metros. Entonces, él, según el triángulo que utilizó, él utilizó el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque utiliza el cateto adyacente y la hipotenusa, que es el que necesitamos. Entonces, el cateto adyacente es el que está al lado, o sea, el de 10,6, y la hipotenusa es el dato que quiere hallar. Entonces, Diego reemplazó cateto adyacente 10,6, la hipotenusa es lo que va a hallar. Despeja, es decir, intercambia posiciones de hipotenusa y coseno de 30, y ya queda dividir 10,6 dividido en coseno de 30, que le da 12,2 metros. Correcto, Diego. Ese es el resultado. Que ese sería el valor de la hipotenusa, desde el vértice del tejado de la cafetería hasta donde está Camila. Entonces tenemos acá la situación, dice, dos personas están en una playa. Aquí vemos las dos personas A y B, los puntos A y B. Respectivamente, de forma que las dos personas y el globo están en un plano perpendicular al suelo. ¿Sí? Aquí se forma un ángulo de 90 grados. La distancia entre las dos personas es de 4 kilómetros, o sea, la distancia de una persona a la otra es de 4 kilómetros. El ángulo de elevación del globo desde el punto A es de 57 grados. O sea, desde donde está la persona en el punto A hay 57 grados de elevación. Y desde el punto B se forma un ángulo de 46 grados, un grado de elevación, ¿correcto? Entonces nos preguntan, la incógnita acá, es calcular la altura a la que se encuentra el globo, o sea, desde el globo hasta esta línea que está aquí determinada como H, es la que queremos o la que hay que hallar. Pero si ustedes observan en el dibujo, por aquí también aparece una X, porque no se sabe qué distancia hay desde este vértice donde se forma el ángulo de 90 hasta el punto A, solo sabemos desde A hasta B. Entonces, ¿por qué? Vamos a mirar ahora sí. Entonces, en este caso, aquí se nos vuelve un poco más compleja la situación. Ya no son tan sencillos como los casos que estábamos resolviendo, pero obviamente tiene una solución. Ustedes observan, si alcanzan a ver en el dibujo que les estaba mostrando ahora, que ahí se forman dos triángulos. Se forma un triángulo grande que decimos que sería desde donde está el globo, ¿sí? Hasta donde está la persona en el punto B. Ese sería un triángulo. Aquí es donde se forma el ángulo de 90. Ahora nos están pidiendo cuánto vale la H, que es la altura a la que se encuentra el globo. Otra vez la bulla. Entonces, ¿cuánto vale la distancia desde B hasta este vértice? Solo sabemos que internamente también se está formando otro triángulo. Voy a dibujarlo acá. Ustedes observan, acá también hay otro triángulo más pequeño, y es el que forman con el punto A. ¿Sí? Se forman, eso es lo que quiero que logremos identificar, que hay dos triángulos ahí. El grande hasta el punto B
y el A, que es el más pequeño. Pero sabemos que la distancia de aquí a aquí es de 4 kilómetros. 4 kilómetros. Entonces, pregunto, ¿cuánto valdrá si esto es X? ¿Cuánto será la distancia desde este vértice hasta B? Toda esta distancia la vamos a llamar X más 4. ¿Sí? Claro, obvio. Desde el vértice hasta A se llama X. Y desde A hasta B mide 4. Entonces vamos a decir que todo mide X más 4. ¿Listo? Que sería la del triángulo grande, desde el vértice B. Bueno, pero ¿para qué hacemos este análisis? Porque vamos a observar que aquí ya hay dos incógnitas, la X y la H. Entonces, ¿cuál se resuelve? Pues eso vamos a ver cómo se nos da mejor la situación. Primero que todo tenemos que mirar es cuáles serían las fórmulas de solución, o sea, con cuáles identidades puedo solucionar el problema. Pero vamos a verlo de forma independiente, es decir, ¿cómo lo hallaríamos desde el triángulo hasta el vértice A? ¿Cómo lo hallaríamos desde el triángulo desde el vértice B? Entonces, miremos para el triángulo hasta el vértice A. ¿Cómo se formaría? ¿Cómo hallaríamos H? ¿Con cuál lo hallaríamos? Si este es el vértice, bueno, me faltó aquí decir el ángulo es de 57 grados. Entonces, X, ¿qué viene siendo? Cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Y H, qué viene siendo? El cateto opuesto. Pues entonces, ¿con cuál de las identidades puedo solucionar el problema? Entonces, ¿con cuál identidad utilizamos ahí? Si tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿con cuál lo utilizamos? La tangente. Correcto, entonces vamos a utilizar para ese primer triángulo la tangente. Entonces decimos, la tangente de 57 grados es igual al cateto opuesto, reemplazamos de una vez, que es H, sobre el cateto adyacente, que es X. Sí, solamente estamos mirando este triángulo pequeño. Bueno, ahora miremos cómo sería la solución para el otro triángulo, es decir, desde el triángulo grande, el B, donde está el punto B. Esto sería el cateto, bueno, vamos a mirar. El ángulo aquí es de 46 grados, por lo tanto H también viene siendo otra vez el cateto opuesto, y toda esta distancia que marqué yo aquí en color rojo sería el cateto adyacente. Entonces, ¿con cuál relación solucionamos este triángulo para encontrar H? Coseno. Tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Coseno. No, no nos sirve porque el coseno utiliza la hipotenusa. Y ahí para nada estamos tocando la hipotenusa. Entonces también sería tangente, ¿no? Correcto. Sería de nuevo la tangente. Entonces decimos, la tangente de 46 grados es igual al cateto opuesto, que es H, y el cateto adyacente, que es X más 4. ¿Sí? Toda esta distancia de acá. Listo, miren, entonces ya tenemos una forma de solucionar. Con dos ecuaciones. Uy, profesor, ¿cómo es con dos ecuaciones? Vamos a ver. Pero aquí sí necesito utilizar todo el tablero porque el proceso es un poco largo. Ustedes regálenme un momento. Ya miramos. Vamos por acá. Bueno, tenemos allá el dibujito, yo creo que no nos estorba. Bueno, nosotros encontramos dos datos, que era tangente de 57 grados es igual a H sobre X. Y la otra, que tangente de 46 grados es igual a H
sobre x más 4. Bien, encontramos esos dos datos, esas dos, o sea, la solución para cada triángulo, pero como es una sola situación, nos toca combinar las dos ecuaciones. ¿Cómo se combina? Pues resulta que en cada uno tienen las mismas incógnitas. Aquí tenemos x, x, aquí tenemos h, h. Entonces, vamos a utilizar un método que vimos el año pasado también, que se llama el método de igualación. Cuando tenemos dos ecuaciones, se pueden igualar las variables que tengan en común. En este caso, solamente se puede igualar una, nomás a la vez. Vamos a igualar, vamos primero que todo a despejar el valor de x en cada una. O sea, despejamos x de acá y x de acá. Entonces, si yo despejo x, quiere decir que x pasa a donde está la tangente y la tangente pasa a donde está la x. Es decir, x es igual a h sobre la tangente de 57 grados. ¿Listo? Solamente intercambiamos las dos posiciones. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con este lado. Entonces vuelvo y juego. Miren. Vamos primero que todo a pasar a multiplicar a x más 4 con la tangente de 46, que eso es h. Y esto lo vamos a expresar por distribución, multiplicando. Es decir, x por tangente de 46 más 4 por tangente de 46 igual a h. Listo. Entonces ahora miramos que acá ya nos quedó solamente esta x tangente. Esto lo puedo pasar para allá, entonces me va a quedar x tangente de 46 es igual a h. Eso que está sumando pasa a restar 4 tangente de 46. Ahora, esta x por tangente está multiplicando. Entonces vamos a pasar esta tangente por debajo. Se va a pasar, como está multiplicando, pasa a dividir, o sea, pasa abajo de este. Nos va a quedar x es igual a h menos 4 tangente de 46 sobre tangente de 46. Listo, entonces mire, ya encontramos las dos formas de abreviar, de despejar la x, por este lado y por este lado. Ahora vamos a seguir con otro procedimiento, pero no me alcanza el tablero, me toca ahora. Regáleme un momentico. Bueno, si están copiando, es bueno que vayan siguiendo ese proceso porque así se resuelven los últimos dos puntos de esta misma forma. Es un poco extensa, pero es el procedimiento. Bueno, yo voy a borrar porque necesito aquí un poco más de espacio. Resulta que teníamos, ustedes observaron, teníamos dos valores de x. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, x de un lado es igual a la x del otro. Pero ¿cuánto vale la x de un lado? La de la primera valía h sobre tangente de 57 grados. Y la x del otro lado valía h menos 4 tangente de 46 sobre tangente de 46. ¿Sí? Se está tornando más grande la operación. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, miren que ya no aparece la x acá, solo nos quedó una incógnita. La h, que es la que necesitamos hallar, la altura. Entonces, ¿qué toca hacer? Despejar esa h. Para poder llegar a ese despeje, entonces nos toca seguir acá nuestro procedimiento. Entonces, ¿aquí qué se hace? Se multiplica en x, es decir, y siempre empezando por este lado. H por tangente de 46 sería h por tangente de 46 es igual ahora a esta de acá, que sería tangente de 57 por h. Entonces, espérenme, yo lo organizo mejor. O sea, aquí de una vez vamos a hacer lo siguiente. Este tangente 57 va a multiplicar a h y a esto de acá. Entonces, primero colocamos h tangente de 57 menos
Aquí sí colocamos primero esto, 4 tangente de 46 por tangente de 57. Listo. Ahora, si ustedes logran observar con detalle, aquí quedó una h con tangente y otra h con tangente. Estos no tienen h. Entonces voy a pasar lo que está de h al lado izquierdo. Ya este es al lado izquierdo, es decir, h por tangente de 46. Entonces, aquí pasaría menos para acá. H tangente de 57. Estaba positiva, entonces pasa negativa. Y esto sí sigue igual. Menos 4 tangente de 46, tangente de 57. Aquí como en estos dos está en común la h y h, entonces se factoriza. Decimos h factor de tangente de 46 menos tangente de 57. Es decir, solamente se pone las dos tangentes y la h se deja fuera, multiplicando. Y aquí al frente bajamos esta parte tal cual como está ahí. Listo. Ahora nos queda despejar h, ya vamos a terminar. Les decimos, h es igual a todo eso que está ahí al frente, 4 tangente de 46, tangente de 57, y todo esto va dividido. ¿Sobre quién? Sobre todo eso que está en el paréntesis, porque yo estaba multiplicando acá, entonces al otro lado pasa a dividir, es decir, a la tangente de 46 menos tangente de 57. Y hemos terminado, pero ¿cuánto vale h? Pues toca reemplazar en la calculadora. Entonces uno directamente en la calculadora toca, para que nos quede el número exacto, vamos colocando los valores, es decir, menos 4, entre paréntesis, menos 4, tangente del primero que es 46, por tangente de 57, cerramos paréntesis, luego dividido entre tangente de 46 menos tangente de 57. Eso nos da un valor exacto de 22, me dio aquí, 22,81. ¿81 qué? Kilómetros. O sea que esta es la altura a la que se encuentra el globo. ¿Sí? Ese es el valor de h, la altura a la que se encuentra el globo de esta línea a esta línea donde están los observadores. 22,81. Un poco extenso la solución, pero esa es la forma lógica de poderlo resolver. ¿Listo?